el entorno de la comunicación tenía que ver con eso, ¿sí? Y muchas veces son los condicionantes que definen ese proceso de compra. Lo mismo sucede cuando vamos a analizar qué pasa con las frustraciones de los procesos de compra o de los productos que hoy están en el mercado, ¿no? ¿Qué dolores le llamamos en términos de negocios? Podemos traducirlo también como frustraciones. ¿Qué problemas hay hoy que no se están resolviendo para ese cliente? ¿Y qué riesgos implican esos problemas o esas ofertas en el mercado que no terminan de resolver? ¿O qué obstáculos, sí? ¿Qué genera un impedimento en realidad a la hora de elegir? Si yo, por ejemplo, tengo unas zapatillas que realmente tienen un muy buen desempeño para el ejercicio físico que estoy eligiendo, pero el riesgo es de que venga fallado, de que me dure poco, en realidad no estoy terminando de resolver el problema, ¿sí? Es una solución muy momentánea, ¿sí? Esas son parte de las frustraciones que pueden existir hoy con las ofertas que tiene disponible el cliente donde está, ¿sí? Lo mismo sucede con las alegrías. Cuando nosotros mapeamos alegrías en un perfil de cliente, lo que estamos haciendo es mirar qué es lo que espera el cliente por un lado, qué es lo de mínima, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, cuando alguien se va a comprar un celular y está en el rango etario o en el segmento de entre los 15 hasta 30 años probablemente, hay una alegría de mínima que el celular funcione bien para determinadas aplicaciones, ¿sí? Mientras que si yo miro un segmento etario quizás un poco más alto, ¿sí? Más de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, probablemente la alegría de mínima sea que pueda hablar por teléfono. Y esto que parece tan sencillo y a veces hasta suena a pavada, es la realidad. Cuando alguien va a comprar un celular, tiene diferentes motivaciones dependiendo de en qué segmento encuadra, ¿sí? Estas alegrías mínimas son diferentes para cada tipo de segmento, pero también hay alegrías esperadas diferentes en función de ese segmento, ¿no? Donde un segmento más joven busca tecnología, busca procesadores que sean más rápidos, ¿sí? Celulares que puedan procesar bien videos, que puedan tener, no sé, una cámara destacada, ¿sí? Con una alegría deseada. ¿Sí? Mientras que quizás nuestros padres o abuelos buscan realmente que no se pierda la conexión, ¿sí? Que puedan estar mandando mensajes o llamando por teléfono en determinados lugares donde quizás tienen menos conexión, ¿sí? O que en el mejor de los casos puedan, no sé, grabar una foto, no quizás tanto un video. Son diferentes comportamientos, ¿sí? Y son diferentes expectativas que hacen parte del segmento de cliente al que estamos mapeando, ¿sí? Incluso también si quisiéramos analizar ejemplos de empresas, digo, vigentes en estos rubros, cuando miramos, por ejemplo, la lógica Apple, vamos a ver que de mínima la alegría esperada tiene que ver con una cuestión de diseño, ¿sí? Hay algo muy distintivo en el diseño de esos productos, ¿sí? Entonces cuando alguien está eligiendo en particular esa marca, hay un condimento sobre el diseño y sobre el desempeño tecnológico del celular o de la computadora que es esperado y conocido por los clientes, ¿no? Y también lo cierto es que sucede que muchas veces en los que son los rubros de tecnología terminamos subiendo muchas veces la vara por cómo se va desarrollando esa tecnología, ¿no? La tecnología es acumulativa, pero a la vez los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, ¿sí? Y eso hace que las empresas se vean obligadas a construir tecnología, a mejorar tecnología, a ser mucho más redituables para los usuarios, ¿sí? Y los clientes esa tecnología de una manera constante. Todo el tiempo la están teniendo que mejorar. Y eso tiene que ver con la expectativa de los clientes, donde algo que quizás era novedoso y tecnológico en un momento cero, 2 años después puede quedar completamente obsoleto, ¿sí? Puede haber tecnologías de los competidores que sean superiores,
¿sí? Puede haber novedades en torno a esa tecnología o en torno a las aplicaciones, ¿sí? Puede quedar obsoleto para determinadas aplicaciones y seguir vigente para otras. Bueno, todo esto son parte de los condicionantes que hay que analizar cuando estamos mapeando qué pasa justamente con el perfil del cliente. ¿Se entiende hasta acá? Si no me paran, ¿eh? Y me preguntan. Sí, sí, bien. Perfecto. Sí, sí, se entiende. Bueno, buenísimo. Mientras comparto no los veo, así que nada, me interrumpen, no hay problema. Como les decía, para ponerlos en palabras más claves, esto de las tareas o las customer jobs, que como la metodología está devenida del inglés, lo que hacemos son traducciones, los trabajos o las tareas en realidad es todo lo que intenta resolver el cliente cuando está intentando resolver ese problema, ¿sí? Y muchas veces en esa necesidad de resolver el problema se encuentra a su vez con nuevos problemas, con impedimentos de resolver ese problema, con riesgos de que lo resuelva y lo resuelva mal, ¿sí? O que no surjan los resultados que está esperando, ¿sí? Y eso hace parte de las frustraciones que tiene el cliente justamente hoy con las ofertas que tiene de solución o de propuestas de valor en el mercado disponibles para contratar y resolver su problema. Lo cierto es que esas alegrías del cliente, cuando lo analizamos, no solo describen resultados o beneficios esperados, sino también nosotros podemos hacer el ejercicio de pensar utilidades mucho más allá de lo que el cliente se puede imaginar y que creemos que le pueda llegar a servir, ¿sí? Esto tiene que ver con ganancias que pueden estar vinculadas a lo social o que pueden implicar emociones positivas, ¿no? Por esto que les decía, el ahorro de costos, el sentido de pertenencia a un grupo social con el cual me veo referenciado, con el cual incluso me da estatus, ¿no? Y traigo un ejemplo que es típico del marketing y que me acuerdo que se discutía mucho hace unos 10 años atrás, por ejemplo, cuando yo empecé con estos temas, y es que cuando hacíamos investigaciones de mercado y mirábamos a los clientes, si lo hacíamos en términos de alimentos, por ejemplo, nadie decía que comía mortadela. ¿Sí? Era como que estaba mal valorado, ¿sí? En lo social. Y sin embargo, si mirabas las tendencias de consumo, eran cada vez más altas de la mortadela, pero nadie lo decía. Entonces hay una cuestión ahí social que influye muchísimo también en la decisión de compra, ¿sí? Y en cómo me hace ver respecto de los grupos sociales o la valoración social que pueden tener otras personas que me interesa cómo me ven, ¿sí? En función de si consumo algo, compro algo o no lo compro. Y acá me interesa mostrarles también este sentido de importancia que tiene, ¿no? Por un lado vamos a mapear qué tareas necesita resolver y en ese mapear tenemos que tener de mínima unas 4 o 5 como para hacernos una idea del perfil del cliente y rankearlas, ¿sí? Donde las más importantes van a estar primero y las menos importantes van a estar al final, ¿sí? También cuando miramos la frustración vamos a ver si esa frustración es realmente muy alta, ¿sí? Si es extrema, las vamos a poner primero también en el ranking, o si es más bien moderada o ligera, si se quiere, la vamos a poner ya sobre lo último. Lo mismo vamos a hacer con la importancia que tiene las alegrías que fui mapeando de nuestro cliente. Las más importantes van a estar al comienzo y las menos agradables o menos esperadas van a estar sobre el final. Y algunas cuestiones, perdón, antes de pasar a mirar cómo construimos esa propuesta de valor, me gustaría contarles que por ahí tenemos algunas perspectivas diferentes cuando trabajamos en grupo, donde no nos terminamos de poner de acuerdo en qué es una alegría y qué es una frustración. Y siempre traigo el ejemplo que me parece el más simbólico de todos, el tema de el ahorro en dinero, en costos o en sueldo, ¿no? Si vamos a un mercado de personas, de individuos, ¿sí? Yo puedo hablar de que una alegría esperada sería, no sé, en mi caso, que me aumenten el 100% en el sueldo, ¿no es cierto? Eso sería una alegría esperada para mí. Ahora, yo podría decir que
el que me bajen el 100% sería una frustración, ¿sí? Pero que me bajen el 20%, ¿sería una frustración tan extrema como que me bajen el 100%? No necesariamente. Y lo mismo pasa cuando vamos al análisis en términos de empresa, ¿sí? Sobre todo en lo que es ahorro de costos. Si yo estoy desarrollando una tecnología o voy a prestar un servicio que va dirigido a empresas, que el servicio valga menos no necesariamente es un ahorro en costos que pueda ser una alegría esperada, ¿sí? Ahora, si el servicio o la tecnología me resuelve un problema fundamental que me está generando pérdidas, que me hace ser menos eficiente en términos productivos, que le está quemando la cabeza a 3 partes del equipo, y realmente por ahí no es una discusión de dinero, sino es una cuestión de trascendencia, ¿sí? Es que en realidad me va a resolver un problema que es realmente muy importante. Entonces digo, un ahorro de costos o por ejemplo, una baja de sueldo no necesariamente es la antítesis de un aumento de sueldo, ¿sí? Muchas veces los porcentajes o el impacto que representa una cosa u otra definen si eso va a ser una frustración o una alegría para un perfil de cliente, ¿sí? Es obvio que en esta etapa donde ustedes están recién arrancando a moldear una idea de negocios, es probable que no puedan imaginarse todavía cuánto de ese porcentaje es real, digamos, representativo, y puede significar una frustración o una alegría. Pero sí es necesario que si ustedes deciden avanzar con esa idea de negocios, puedan después ir a interactuar con algunos usuarios y empezar a validar estos supuestos que vamos mapeando cuando armamos nuestro perfil de cliente y cuando creemos entender cuál es el contexto del problema y de la necesidad. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro lado izquierdo, ¿sí? Donde vamos a construir cuál es esa propuesta de valor a partir de cómo definimos ya el perfil de cliente, las necesidades que tenía, las tareas por resolver, sean funcionales, sean sociales, ¿sí? O sean emocionales, y cuáles son sus alegrías, tanto esperadas como inesperadas, y cuáles son sus frustraciones, tanto problemas, riesgos u obstáculos, ¿sí? En función de esto, nosotros describimos una propuesta de valor con lo que buscamos hacer. Ahora bien, en la parte de productos y servicios vamos a describir o poner a modo de ítem todo lo que va a estar dentro de nuestro portfolio, ¿sí? En términos de producto o servicio, ¿sí? Ahora bien, no necesariamente en esa lógica necesitamos resolver todas las frustraciones que mapeamos en el perfil del cliente. Solo tenemos el desafío de concentrarnos en la primera o en las dos primeras frustraciones, en los dos primeros trabajos o tareas que necesita resolver. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos ver a lo largo del tiempo, desde que esta metodología se empezó a aplicar, que realmente las ideas exitosas o los negocios que terminan siendo referentes en el mundo resuelven uno o dos problemas y no más que eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se concentran justamente en el problema principal del cliente y buscan resolverlo de la mejor manera. Y no son una o dos veces mejor que la competencia, son 10 veces mejor que la competencia, porque se han focalizado en ese problema en particular y en esa frustración en particular, ¿sí? Por eso esas soluciones, esas propuestas de valor son realmente exitosas. Más allá que hay un desafío de ejecución por parte de los emprendedores y un desafío de gestionar una empresa y demás, hay parte de la cuota de éxito que tiene que ver con eso, con focalizar, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos sobre propuestas de valor y buscamos resolver todos los problemas, ¿sí? Nosotros estamos creando una iniciativa empresarial desde cero. Es lógico que nos equivoquemos y que tengamos que aprender mucho. Y si tenemos muchas opciones por barajar, no nos podemos concentrar en ser los mejores en una opción, ¿sí? Esto sucede habitualmente, por eso yo siempre les digo a los emprendedores, concéntrense en lo que es relevante para el cliente, tampoco en lo que ustedes creen que es relevante, sino en lo que los clientes les marcan que es relevante. Lo mismo sucede con los aliviadores de frustraciones. Yo puedo mapear muchos aliviadores de frustraciones, ¿sí? Estas cosas que de alguna manera contrarrestan, por eso
las píldoras, ¿sí? Que contrarrestan aquellos problemas, aquellas frustraciones, aquellos riesgos, ¿sí? Que había mapeado en el perfil de cliente, ¿sí? Y que describen justamente cómo eliminar esos problemas, esas frustraciones o cómo minimizar esos obstáculos y riesgos que había mapeado, ¿sí? Pero no necesariamente lo tengo que hacer de todas las frustraciones o de todo el proceso de compra de mi cliente. Lo mismo vamos a hacer con los creadores de alegría, ¿sí? ¿Qué cosas le pueden generar ciertas ganancias o ciertas emociones positivas en función de las alegrías que yo fui mapeando de mi cliente? Sean estas esperadas, inesperadas, ¿sí? Y por último, cuando trabajamos ya sobre el perfil del cliente, cuando definimos cuál era nuestra propuesta de valor, lo que tenemos que analizar es qué pasa con el encaje, ¿sí? Con el fit, ¿sí? Si eso tiene sentido, si nuestra propuesta de valor tiene sentido para con el perfil de cliente que creamos, ¿sí? Nosotros definimos que este era el perfil de cliente que tenía estas necesidades, estas tareas, ¿sí? Que esperaba tener estas alegrías o beneficios, sean personales, esperados, sociales, ¿sí? Y que tenía además estos problemas y estos riesgos o estos impedimentos al poder resolver su problema, ¿sí? Y para eso construimos una propuesta de valor con determinados productos y servicios, con determinados aliviadores de frustraciones, con determinados creadores de alegría, y lo que tenemos que analizar es si se corresponden, ¿sí? Cuando se corresponden, hay encaje, ¿sí? En los negocios esto sucede cuando la empresa ya está en marcha, ¿sí? Yo puedo aprender muchísimo del contexto del problema o de la necesidad del cliente. La realidad es que voy a saber si hay realmente encaje con lo que estoy ofreciendo el día que salga a vender y mis clientes me compren la solución que estoy vendiendo. Hicimos todo este desarrollo de metodología justamente para poder llegar a ver de que esto hace parte a la metodología justamente del diseño de negocios, ¿no? Donde ese perfil de cliente que armé con determinado contexto de problema, necesidad o hasta incluso ocio, entretenimiento que busque, tiene una correspondencia con una propuesta de valor que yo estoy armando, ¿no? Y que a su vez es parte de un modelo de negocios donde yo también defino a través de qué canales voy a llegar, ¿sí? A mis clientes, cómo me voy a relacionar con ellos, ¿sí? Cómo voy a hacer dinero, por ejemplo, con esa solución, con qué recursos, qué voy a necesitar, qué actividades tengo que llevar adelante, con qué alianzas estratégicas y con qué mapa de costos, ¿sí? Necesito para hacer que esto sea viable. ¿Sí? Cuando trabajamos con la lógica de modelo de negocios, donde claramente tanto los clientes como la propuesta de valor son el corazón de ese modelo de negocios, lo que estamos trazando es la estrategia de salida, si se quiere, al mercado de nuestra idea de negocio, ¿sí? Lo que hacemos acá es mapear los 9 cuadrantes más importantes, ¿sí? de un negocio, ¿sí? Que es de mínima lo que debiéramos poder resolver. ¿Y a qué corresponde este lienzo o este modelo de negocios? Bueno, justamente corresponde a poder direccionar esa propuesta de valor, ¿sí? A quién va dirigida, qué es lo que hacemos en particular, ¿sí? Con nuestro negocio y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Por eso este lado siempre trabaja más bien sobre la factibilidad o la viabilidad del negocio, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Están en silencio. Sí, sí, se entiende, se entiende. Perfecto. Repasamos entonces, como ese corazón de lo que es el negocio en sí, lo que barre es justamente para quiénes estamos creando valor, para quiénes estamos generando beneficios, ¿sí? ¿Quiénes son esos clientes, ¿sí? ¿Qué determinadas características comparten, ¿sí? Por eso hablamos de segmentos, ¿sí? Esto que les decía, agrupar con características comunes, ¿sí? ¿Quién decide esa compra? ¿Quién termina comprando? Y siempre hago esta diferenciación en la parte de segmento de clientes, donde nosotros podemos tener clientes y usuarios y esas personas pueden ser diferentes. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo, en este caso, de los niños. ¿Sí? Los niños que ven dibujitos y en el momento publicitario publicitan un juguete. ¿Sí?
esos niños actúan en la decisión de compra y son los usuarios finales de ese juguete. Pero quien decide comprar el juguete es un adulto, que puede ser sus padres, pueden ser sus tíos, sus padrinos, sus abuelos, ¿sí? Pero ahí, en este caso, está diferenciado quién es el cliente, donde el cliente es quien paga por esa solución, por esa propuesta de valor, por esos productos o servicios, versus quién utiliza, quién se beneficia de esos productos y servicios, ¿sí? Y en este caso está diferenciada. La persona que compra no es la persona que lo utiliza, ¿sí? Eso pasa un montón también en el caso de los negocios dirigidos a empresas, ¿sí? Donde las cadenas son globales, ¿sí? Y donde las cadenas son muy largas, entonces a veces quienes perciben el beneficio no son necesariamente los clientes, ¿sí? Esto es algo a tener en cuenta también porque muchas veces o construimos propuestas de valor dirigidos a los clientes, que son quienes pagan por la propuesta de valor, pero no son los usuarios y no direccionamos o nuestra propuesta de valor a los usuarios también, o bien no comunicamos que nuestra solución está dirigida a los usuarios también. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Y es muy importante también que cuando estos personajes están diferenciados, tengamos una propuesta de valor clara para cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, como les decía, en el caso de la propuesta de valor, qué valor estamos entregando, cómo lo estamos resolviendo, ¿sí? Y ahora bien, es interesantísimo plantear, bueno, sobre qué vamos a trabajar, de qué forma lo vamos a hacer, quiénes son nuestros clientes. Pero si no trabajamos sobre los canales, sobre cómo va a ser esa llegada hacia los clientes, no vamos a poder vender nuestra solución de valor, que como iniciativa de negocio justamente es parte de nuestros objetivos a cumplir. Entonces es importante en esto de los canales tratar de reconocer cómo vamos a dar a conocer nuestra propuesta de valor, ¿sí? Y esto tiene que ver con qué tipo de productos y servicios ofrecemos, ¿sí? Cómo ayudamos también a los clientes en esa decisión de compra, cómo los ayudamos a evaluar esa propuesta de valor, cómo pueden comprarlo, ¿sí? A nuestros productos y servicios. Y en esto de qué canales hay una diferenciación grande sobre los canales webs o los canales móviles y los canales que son físicos de venta, ¿sí? Un canal físico es cuando yo voy y compro físicamente en el local, mientras que en el canal digital, si se quiere, o en el canal web o móvil, lo que estoy haciendo es tomando la decisión de compra a través de una plataforma, es decir, no hay una interacción personal, directa o cara a cara con el vendedor, ¿sí? Esto viene de hace muchísimo tiempo, pero cobró mucha más importancia y tomó, creo que, mucha más masividad también en torno a lo que fue la pandemia, ¿no? Donde todos aquellos que tenían un canal físico de venta tuvieron que mutar de forma inmediata a un canal web o móvil para poder vender, ¿sí? Vimos a locales de ropa trasladarse a un e-commerce o armar una tienda nube o alguna tienda online para poder vender, ¿no es cierto? Cuando no tenían ningún tipo de experiencia. Pero bueno, fue una cuestión circunstancial. Lo que importa en estos casos, cuando más allá de las circunstancias estamos iniciando un negocio, es tratar de ver dónde están nuestros clientes, ¿sí? Si nuestros clientes son adultos mayores, es lógico que no pensemos en canales web o móvil, porque interactúan mucho menos con la tecnología. No son usuarios nativos digitales, ¿sí? Les cuesta, es parte del proceso de aprendizaje que muchas veces tienen que hacer, ¿sí? Y es una gran crítica, por ejemplo, a todo lo que es la industria del dinero, por así decirlo, donde vemos a los bancos que los mandan a hablar con los chatbots, por ejemplo, a nuestros abuelos. Los abuelos no tienen ni idea cómo resolver eso. O llegan al banco y les dan un teléfono para que hablen de forma directa, o les dicen que tienen que llamar a un 0800 o que tienen que hacerlo a través de la aplicación de home banking, y la verdad es que no tienen ni idea y no hay procesos de inducción que acompañen, digamos, a ese usuario justamente a que el proceso sea mucho más, menos traumático y más amigable, si se quiere. Por eso digo que es tan importante definir cómo voy a resolver un problema y qué voy a ofrecer a partir de eso, cómo, a través de qué va a estar disponible, a través de qué canales, cómo voy a llegar a mis clientes, ¿sí?
Cuando yo defino los canales, tengo que analizar mi comportamiento de cliente, ¿sí? Ese cliente habitualmente compra productos similares. Si compra productos similares, sea en una competencia directa o indirecta, no importa. ¿Cómo lo hace? Compra a través de tiendas online, compra a través de plataformas que son agregadores, qué sé yo, ejemplo, Mercado Libre, Amazon. Va directo a un local físico, ¿sí? Lo más lógico es que yo a mi producto lo pueda canalizar a través de donde están las otras opciones disponibles de mi cliente. Si esas opciones se venden de forma física, yo tengo que estar dentro de las opciones de mi cliente en el canal en el cual habitualmente compra. ¿Puedo tomar la decisión de abrir un canal nuevo y ser el primero que tome esa iniciativa? Sí, puedo, si tengo el suficiente capital. Todo lo que es novedoso muchas veces se traduce como en la gran innovación y pensamos que todo es maravilloso. Pero lo cierto es que en negocios la gran innovación y abrir canales que no hacen fit hoy con el cliente implican muchísimo dinero, ¿sí? Porque tenemos que de alguna forma evangelizar o educar a nuestros clientes moviéndolos desde un canal que les es habitual hacia un canal que no lo es, ¿sí? Y esto siempre es dinero cuando tenemos que estimular la demanda, cuando tenemos que enseñar a nuestros usuarios o clientes sobre cómo comprar algo, ¿sí? Todo eso siempre se traduce en tiempo y dinero. Por eso digo, es muy importante mirar dónde están mis segmentos de cliente hoy comprando las opciones que son de alguna forma competidores de lo que yo hago o de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y qué cosas ofrecen, digamos, qué cosas tienen que estar de forma básica. Ejemplo, si yo vendo una super maquinaria para un proceso productivo, ¿sí? Y no ofrezco el proceso de instalación y no hay nadie que sepa dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, instalarla, en realidad no tiene mucho sentido, ¿sí? Necesitaría pensar en que como adicional debiera estar esto de la instalación, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los canales, ¿sí? Hay cosas que a veces parecen no tener sentido, pero cometemos el error de hacerlas, ¿sí? Si yo tengo clientes que están muy acostumbrados al canal móvil, es difícil que los mude. Ahora, hay una cuestión que siempre me gusta trabajarlo cuando trabajamos en el análisis de canales, tanto como en la relación con los clientes, y es que las generaciones como las generaciones millennial suelen ser generaciones bisagras donde ejercen, digamos, compras que son en los canales físicos, pero que también tienen una parte de consumir y ejercer procesos de compra en la parte digital, en los canales webs o en los canales móviles. Y ojo, que a veces ese segmento no tiene el mismo comportamiento en un canal versus en otro, ¿sí? Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta, aunque estemos hablando del mismo grupo de personas o del mismo grupo de empresas, muchas veces no se comportan de la misma manera en un canal o en otro, ¿sí? Tienen diferentes requerimientos, ¿sí? En los diferentes canales y necesitamos hacer el ejercicio de comprender cómo se toman esas decisiones de compra en uno o en otro, ¿sí? Por eso no solo es importante definir qué canales necesito usar para llegar a mi cliente, sino cómo además este se comporta en cada uno de esos procesos, ¿sí? Por otro lado, esto viene de la mano con no solo cómo le voy a hacer llegar mi propuesta de valor, que son los canales, sino qué tipo de relación quiero construir yo con mis clientes, ¿sí? Y esta relación tiene que ver con si va a ser una relación mucho más personal, si va a ser una relación mucho más directa y exclusiva, ¿sí? Si va a ser una relación mucho más despersonalizada y automática, entonces tengo un chatbot que le resuelve de forma rápida qué productos comprar o cómo instalar determinado producto, ¿sí? Y a su vez, cómo se integra justamente esta relación de los clientes con esta interacción, ¿no? Con la propuesta de valor, con cómo está disponible y demás. Si analizamos hoy los negocios en los cuales habitualmente consumimos productos, vamos a ver que hay una gran tendencia sobre crear contenido, ¿sí? Y quienes crean contenido como parte de esa tendencia nos indican que dentro de la creación de contenido tenemos que
vender una vez y generar contenido por 100. Es decir, la relación no es equitativa en términos de vender. Y esto lo podemos ver también en las redes sociales, que son siempre la primera opción de los emprendedores, ¿sí? Cuando venden, porque piensan que es una opción gratuita, que no necesariamente es así, es más condicionada que gratuita, les diría, ¿sí? Donde esa relación de clientes se trabaja justamente creando contenidos por encima de la venta, ¿sí? Yo puedo establecer una orden de pedido a través de una red social y puedo tener establecido mi canal con un Linktree y tener mi tienda online y demás. Pero muchas veces la relación con los clientes se va dando por redes sociales porque también genera interacción, genera un ida y vuelta, ¿sí? Donde yo puedo evaluar cómo es el feedback de mis clientes, ¿sí? Ejemplo, si les gustó o no les gustó algo en particular, ¿sí? Les puedo pedir que dejen comentarios. Muchas veces van a ver que en redes sociales les piden que dejen cierta evolución, ciertos comentarios o que ideen algo en particular para un sorteo. Esos sorteos son solamente una excusa, es una promoción, es una herramienta, ¿sí? Pero lo que están haciendo en esa estrategia muchas veces tiene que ver con poder entender el cliente, poder entender por dónde va lo que es importante para ese cliente, ¿sí? Y qué valora de justamente esa discusión. Entonces digo, las relaciones con los clientes en esos casos son mucho más personalizadas y lo que buscan es entender ese comportamiento del cliente y cómo interactúa justamente con nuestra propuesta de valor. Ahora bien, parte de lo que tenemos que mirar justamente para poder diseñar un negocio en sí mismo es cómo vamos a hacer dinero, ¿sí? En un modelo de negocio vamos a decir rápidamente cómo podemos monetizar eso que hacemos, esa propuesta de valor que estamos definiendo, ¿sí? ¿Cómo van a pagar nuestros clientes? ¿Prefieren pagar de esa manera tal cual lo estamos pensando o no? ¿Sí? Y además si tengo varias fuentes de ingresos, ¿qué fuente de ingresos es la que más aporta al total de los ingresos? Esto también es importante. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, precios por transferencia, ¿sí? Es decir, por compraventa de productos o servicios. Podemos tener, dependiendo del caso, también licencias de uso. Eso sucede habitualmente con, por ejemplo, el caso de los software. Podemos tener también, por ejemplo, modelos de pago tipo freemium, donde tengo una versión de algo que es gratuita, pero puedo tener una versión mejorada si pago, ¿sí? O tengo versiones temporales, ¿sí? Donde puedo experimentar e interactuar con el producto y después eso se vuelve pago. Bueno, son diferentes formas de monetizar y esto de la monetización también tiene mucho que ver con el tipo de producto que vamos a ofrecer. Imagínense hace unos años atrás, por allá por 2007, 2009, Netflix estaba creando su proceso de suscripción, ¿sí? En Estados Unidos. Era una novedad para una plataforma de usuarios de tipo masivo, digamos, de mercado de personas y de familias, ¿sí? Y sin embargo, en Argentina hoy podemos ver que estamos, por lo menos los segmentos más jóvenes, completamente acostumbrados a las suscripciones a las plataformas. Y si le preguntas a cualquier joven de entre 25 y 35 años, más o menos, es probable que tenga en su celular Spotify, que tenga la suscripción de Netflix y de Star Plus o de, no sé, HBO o Amazon Prime. Digo, hay una tendencia ya donde se han acostumbrado esos segmentos a pagar por suscripciones mensuales, ¿sí? Pero esto no fue siempre así. Netflix hizo un gran recorrido en Latinoamérica para que eso suceda, ¿sí? Si no hubiese sido la llegada de Netflix, creo que muchas plataformas de generación de contenido, tanto de música como de contenido de películas y de series, no hubiese venido de la misma forma, digamos, como se trabajó acá, ¿no? Siempre hay un iniciador en estos procesos. Y eso también les costó tiempo y dinero entender, digamos, poder inducir a la gente que pague por una suscripción mensual, ¿sí? Lo mismo sucede hoy, en Latinoamérica están
dando otras discusiones ese tipo de empresas donde los impuestos son altísimos, como pasa en Argentina, y entonces tienen que jugar un poco con los precios, no pueden cobrar en Argentina, por ejemplo, lo mismo que cobran por una suscripción en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, atender a ese tipo de modelo de monetización en función del cliente, en función del contexto del cliente, es sumamente importante, ¿sí? Porque si no hace fit con el cliente, si no está al alcance del cliente, la realidad es que no va a pagar. Y si no paga, no hay negocio, ¿sí? Por eso es importante y tan estratégico pensar esto, ¿sí? Por otro lado, también, como parte de la novedad, digamos, al diseñar un modelo de negocios, al diseñar una idea de negocios, tenemos que pensar con qué recursos necesitamos contar, ¿sí? ¿Qué recursos son indispensables para poder poner en marcha nuestra propuesta de valor y hacérsela llegar al cliente, ¿sí? Y digo hacérsela llegar porque no es solamente producir en el caso de quienes tienen un modelo productivo en el medio o desarrollar la tecnología, sino también que esté disponible en alguno de los canales, como veníamos charlando, para esos clientes, ¿sí? Esos recursos claves muchas veces están asociados a los recursos humanos, al talento humano, ¿sí? A los recursos físicos que necesito disponer, a los recursos financieros o económicos y también a los intelectuales si hay alguna tecnología de por medio. También tengo que tener en cuenta cuáles son las actividades claves, ¿no? ¿Qué actividades justamente tengo que llevar adelante para poner en marcha esa propuesta de valor y que llegue al cliente, ¿sí? Y en este caso tengo que pensar justamente en términos de actividades no solo de poder producir esa propuesta de valor, sino de poder abastecer al canal de distribución que estoy eligiendo, de poder establecer una relación con clientes si es parte de la estrategia central, ¿sí? De poder llevar adelante o poner en marcha mi fuente de ingresos, ¿sí? Y digo esto porque muchas veces pensamos que, por ejemplo, necesitamos vender a través de modelos de suscripción. Pero para vender a través de modelos de suscripción, muchas veces hay que tener una tarjeta de crédito disponible y para eso hay que tener una pasarela de pago. Y estamos por salir al mercado y no nos dimos cuenta que necesitábamos esa herramienta, por ejemplo, para poner en marcha nuestra propuesta de valor, ¿sí? Entonces, son actividades que son necesarias para justamente poner a disposición nuestra propuesta de valor, pero también para poder monetizar. ¿Sí? Entonces necesitamos tenerlas bajo control, aunque no las hagamos nosotros mismos, aunque dentro de la estrategia se tercericen, ¿sí? Aunque dentro de la estrategia empresarial se tercericen por una cuestión de cantidad, por una cuestión de conocimiento, ¿sí? Hay veces que por el volumen de las actividades terminamos tercerizando porque es más caro producirla hacia adentro y contratar a alguien, ¿sí? Entonces las tercerizamos, pero son importantes, ¿sí? Y tienen que estar mapeadas, más allá de si las vamos a llevar adelante desde el equipo emprendedor, desde la empresa, o vamos a contratar un externo a la empresa para llevar adelante estas actividades. Por el otro lado, tenemos que pensar también qué alianzas claves o qué alianzas estratégicas tenemos que llevar adelante para poder desarrollar nuestra empresa. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros socios claves? Y ahí yo siempre digo, muchos emprendedores se olvidan, digamos, de las estrategias que tienen al comenzar. Por ejemplo, yo soy parte del Proyecta Bio y me da ciertas capacitaciones. Es un aliado clave, ¿sí? Porque me ayudó a poner más o menos en valor algunas ideas de negocio, me dio la introducción que necesitaba. O si aplico a una incubadora de negocios, o si necesito financiamiento y puedo aplicar justamente a fondos públicos, o si necesito desarrollar un proveedor y ese proveedor es clave y no hay muchos en el país o donde me voy a radicar, ¿sí? Entonces necesito desarrollar estrategias que me acerquen y que lo hagan ver como también una alianza a ese otro, ¿sí? La vinculación conmigo, con mi empresa. ¿Sí? Muchas veces esas alianzas están sujetas a los recursos o a las actividades claves, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo hoy cada vez más los ejemplos de joint venture, ¿sí? ¿Qué es un joint venture? Es donde dos empresas unen sus recursos y sus capitales para elaborar un producto, ¿sí? Y muchas veces esto tiene que ver con
poner a Obligatoriamente disposición voy con eso, aquel talento que tiene una empresa con el talento pero de otra y poder justamente vender algo mejor, ¿sí? Puede tener que ver con la capacidad de producción por un lado y con el desarrollo y la estabilidad de los canales comerciales que tengan las empresas. También puede tener que ver con estrategias de alianzas de marca, ¿sí? Y ahí hablamos ya en otros términos de estrategias de alianzas claves. Y siempre doy un ejemplo burdo en esto. Si van al supermercado y miran los paquetes de galletitas, por ejemplo, en el caso de Pepitos está unido a Cadbury hace un tiempo, eso es un joint venture donde uno pone la masita y el otro pone el chocolate y hacen una alianza de marcas para potenciarse mutuamente y impulsar más las ventas, ¿no es cierto? Pero podría ser otro el caso, como hay algunas tecnológicas, donde alguien es muy bueno en la parte productiva, ¿sí? Y alguien tiene ya todo el canal comercial desarrollado, entonces solo tiene que ponerlo a dale, dale, dale. disposición, pero no sabe Igual, producir y el otro no sabe vender. Entonces bueno, se dale, conectan y manejale establecen cualquier cosa por acuerdos acá igual, nos donde vamos cada hablando. uno pone a disposición Eh, aquel talento o yo tomé esta aquellos decisión recursos en los que provetoria, es como les bueno, digo, si ¿sí? ustedes quieren que vaya sí o sí con ustedes, voy con ustedes, no hay Bueno, hasta problema. acá más o menos, ¿se viene Pero por el entendiendo? hecho de que estuve viendo los colectivos de Esperanza y Sí, salen bien a entendiendo. 1.500 pesos y a Sí, sí. 1.500 pesos de vuelta y ¿Tienen encima alguna duda? el más temprano que hay sale a las 7:30 de la mañana, 8. No, por mi parte, Ok. como que algo de esto del modelo Canvas había visto, así que me Dale, completamente dale, nuevo dale, y no fíjate y estoy cualquier cosa nos vamos familiarizado. hablando. Eh, Ok, pero me voy con pareció Yo el tengo una último consulta. apartado. una lástima Sí, que no La, decime. pudieras haber coordinado. en el caso, en un momento hablaste de Dale, recaudar dale, dale, igual cualquier información, cosa datos y me vas encontrar los puntos de hablando, lo que dichos, puntos sea. de dolor, etcétera. Seguramente alguien más se Sí. En sume. ese caso, ¿recomendás hacer Y si no, prueba entrevistas como te digo, mandar la o escritura, que más capaz que bien te quede más cómodo con vos hacer que una con la gente de estimación Segunda Fe. aproximada de lo que creemos cuál sería el Eh, usuario tipo y cómo reaccionaría yo porque te frente digo la verdad, averigüé y el colectivo a más esos temprano que había estadios, de ¿no? San Carlos a Esperanza era a las 8 de la Recomiendo que mañana, o primero sea, re tarde. definan cuál es el Y perfil encima me que salía creen que es el correcto, el 1.500 perfil de pesos de cliente, ida más otros mil y quinientos después pesos de sí ir a vuelta. validar, o sea, ir y Y hablar con ese no se cliente, hacer una justificaba si vos entrevista, tenías a ¿sí? otra persona. Guionar una Ahora bien, entrevista si vos tenés a otra donde le persona dejes ahí en claro que que no le vas a vender coordinaste con nada, que uno simplemente y son estás, tres, no sé, bueno, haciendo lo un compartís con TP para un ustedes, curso, si querés, o para la facultad, dirías a no Esperanza, importa, dile, y que mirá que necesitas yo 10 me quedé de un minutos de amigo su que de alguna conocimiento, de manera, su tiempo, para simplemente no para dejarlo entender un pasar por ustedes contexto, y que le ¿sí? salga más caro Donde le vas a tampoco, preguntar porque como te digo, fue primero que preguntas contacté del con tipo vos. como ¿cuándo fue la Pero última bueno, vez que compraste? mandamos hoy ¿Cada el cuánto grupo, si vos compras? mandás ¿En hoy, función de qué una de elegís? esas se Sin suma a preguntarle alguien y todo específicamente eso. solucionado. Ejemplo, Como Ok. te digo, no yo quiero tengo un generar problema problemas ni que, donde, eh, no sé, ni me que nos pasó con un peleemos por esta proyecto boludez, ¿no es que cierto? apuntaba Pero bueno, puntualmente a los cualquier cosa diseñadores, ¿no? me va diciendo y vamos viendo Entonces, qué se puede hacer. la premisa que tenían era que los diseñadores tenían mucho trabajo mal pago y no podían vender hacia afuera, no podían exportar servicios. Entonces, parte de la pregunta tenía que ver con, bueno, ¿cómo es un día en tu vida como diseñador, ¿no? Y ahí me puede contar un montón de cosas. Si yo no le estoy preguntando cómo vende los servicios, a quién le venden, ni le estoy ofreciendo nada, estoy tratando de entender su contexto de problema. ¿Qué cosas le gustan hacer? ¿Qué cosas no le gustan hacer dentro de su emprendimiento, de su lógica freelancer? Y eso me permite también entender justamente cómo se organiza. Ahí pude ver, por ejemplo, en ese proceso de entrevistas, que había gente que era completamente freelancer y había gente que lo que estaba haciendo era crear una empresa. Y esos eran dos segmentos completamente distintos. Tenían objetivos distintos, tenían lógicas distintas, ¿sí? No se comportaban de la misma manera. Y aunque los dos eran diseñadores gráficos, tenían objetivos y lógicas diferentes, ¿sí? Y hacían parte de dos segmentos totalmente diferentes. Entonces digo, hay un par de preguntas típicas que tienen que ver con tratar de entender el contexto del problema sin venderle nada y sin validar siquiera solución, sino validar si lo que vos, David, o yo, Brenda, estoy pensando respecto de lo que sucede en torno a esa tarea reconocida o a ese trabajo por resolver, ¿sí? A partir de eso, tratar de preguntar si el contexto es el que yo creo y cuánta información más que no tengo me puede dar, ¿sí?
Incluso yo siempre recomiendo que en ese proceso de entrevistas, donde estoy tratando de entender el contexto del problema, deje silencios, pausas. La gente se pone muy incómoda cuando hay pausas y siente que tiene el compromiso de rellenar esa pausa, ¿sí? Y cuando eso sucede es cuando más información nos otorga. Y también lo que sucede es que yo le pido 5 minutos, pero si la otra persona se extiende 25, por supuesto que a mí me sirve y no voy a renegar de eso, ¿no? Dentro de las buenas prácticas también de entrevistas te dicen que utilices la regla de Pareto, ¿no? Te calles el 80% y escuches a lo que tiene el otro para decirte y solo preguntes y hables en un 20%. ¿Sí? Incluso cuando el otro en sus respuestas busca de alguna manera hacerte suponer cosas que le son completamente normales, lo que tenemos que trabajar es decir, sí, pero te estás refiriendo a como fingir un poco de soncera para justamente tratar de entender cuál es la realidad personal de ese individuo en ese contexto, porque puede no ser la misma de otro y puede ser una cuestión que ni siquiera había previsto dentro de todo ese conjunto de supuestos que hacen al perfil del cliente que yo había armado, ¿sí? No sé si me explico hasta ahí. Sí, 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 se entiende, se entiende. Esto Bien. podríamos utilizar la misma entrevista en profundidad como para indagar un poco más en la segmentación de mercado, ¿no? Sí, exactamente. Eso pasa un montón también, ¿no? Donde yo creo que le voy a vender a un segmento o a un par de segmentos y después no le vendo, ¿sí? Con una de las metodologías con las que nosotros trabajamos, la persona que lo creó dice que en su primer curso eh, había un proyecto que quería alquilar camisetas de fútbol americano y pensaba que los hombres nada más le iban a comprar ese alquiler porque las camisetas eran muy caras, entonces por eso proponían alquilarlas y las mujeres no iban a los partidos. Cuando llegan una tarde a un partido se dan cuenta que no había 90-10 en términos de género tal como pensaban, que había un 70-30, un 60-40, si la cosa era mucho más equilibrada. Y ahí nomás, con solo observar, ni siquiera entrevistar, se dieron cuenta que tenían un segmento más que no habían considerado, ¿sí? Entonces, que había gente que iba a la cancha. Entonces, pequeñas cosas como la observación, como la entrevista, nos hacen entender ese contexto de problemas sobre el cual nosotros estamos basando nuestra propuesta de valor, ¿sí? Por eso también yo siempre recomiendo empezar por las entrevistas antes que tirar encuestas. Cuando vemos cursos de investigación de mercado, siempre la recomendación típica tiene que ver con las encuestas. Pero la investigación de mercado, per se, está pensada para empresas que están en marcha. No está pensada para emprendimientos que están naciendo o para startups que son una idea, ¿sí? Una startup, un emprendimiento que no salió a mercado, no le vendió a nadie y no interactúa con un cliente, entonces no sabe cómo piensa. ¿Sí? Mientras que una empresa puede partir de ciertos supuestos, ¿sí? Que son los que están implícitos en esa encuesta, por eso la encuesta tiene mucho de elegir opciones, ¿sí? Porque hay cosas que ya sabe del cliente, ¿sí? Ya sabe que le gusta, ya sabe cómo toma la decisión de compra. Por eso yo siempre digo, sos emprendedor, no hagas encuestas, no sirven las encuestas en ese momento. Si vos ya vendiste, te creo que puedas empezar a hacer encuestas, pero si no vendiste, y si ya vendiste, si le vendiste de verdad a alguien, ¿no? A un amigo, al papá o a los primos, ¿no? Ventas reales de gente que no nos conoce, pero que está comprando verdaderamente nuestra propuesta de valor. ¿Sí? Por eso es muy importante tratar de entender cuáles son los mecanismos o los experimentos que van a confirmar o refutar aquellos supuestos que nosotros mapeamos en un modelo de negocios. ¿Sí? Todo esto es divino y es un proceso súper creativo y divertido, pero la verdad es que es eso, diseñamos un negocio que después tenemos que salir a validar, ¿sí? Entonces, esto es parte, digamos, de la estrategia de construir un negocio. Armo de base y pongo el modelo negocio 1.0. Sí, Luciano, Sí, ahora sí tengo una pregunta. decime. En este, este modelo de negocio,
¿cómo se aplicaría? No tengo muy clara la pregunta, ¿no? Pero es cómo a- aplicar este tipo de modelos de negocio cuando el emprendimiento por ahí tiene mayores componentes sociales o de lo que se conoce como innovación social, ¿no? Como por ejemplo, si una parte fuerte del segmento de mercado, de clientes posibles, son escuelas, porque el producto y el conjunto de servicios es algo para integrar en modelos educativos. Eh, ¿Vale, digamos, lo mismo? ¿Hay algún tipo de consideraciones? ¿Hay algo en particular que se pueda adaptar más cuando los emprendimientos son más de ese estilo? ¿Me explico más o menos? Sí, y yo creo que en la mayoría de los casos que hay, digamos, que hay un objetivo que va destinado a la educación y que sobre todo va a la educación formal, inicial, primaria, secundaria, ahí lo que tenés es una gran división entre quién es tu cliente y quién es tu usuario, donde me imagino, y estoy suponiendo porque no conozco el proyecto, los usuarios de esa propuesta de valor van a ser los estudiantes, sean de primaria, de secundaria, a donde vos apuntes, mientras que el que va a pagar por esa solución difícilmente sea la escuela, la dirección de la escuela o la cooperadora o los padres de la escuela. Lo más probable es que tu cliente sea el Justamente, Estado, que es quien vela por la educación. claro, justamente un poco venía por ahí. Uy, Es como que ese es el pensamiento por ahí más directo y quizás con la pregunta lo que quiero saber es si hay otro tipo de modelos o consideraciones, por ejemplo, el pensar en que es válido para un modelo de negocio el trabajo en aplicación en diferentes tipos de procesos de crowdfunding o match funding, como se conocen. Si eso es Sí. algo que válido o que se estila, que hay, digamos, historias reales de eso, ¿me explico? No sé si hay historias reales de eso, pero hay historias de todo tipo de crowdfunding. De hecho, he visto hasta alimentos publicarse por crowdfunding y venderse y comprometerse a enviar si el producto era financiado a los que habían apostado por eso, lo cual me parece una locura por la logística que implicaría. Tenés Sí. diferentes países y se han llevado adelante, así que no creo que haya imposibles. Lo que sí creo es que sí es difícil cuando planteamos estrategias, y ya no hablo de Argentina en particular, hablo de Latinoamérica, donde la educación no está tan estandarizada y son modelos completamente diferentes país a país, donde es difícil meterse en la educación, ¿sí? En Argentina está concentrado, por un lado, la educación pública universitaria por parte del Ministerio de Educación de la Nación y tiene su Secretaría de Políticas Universitarias, pero por el otro lado, la educación primaria y secundaria le corresponde a la provincia, entonces ahí tenés desfasaje de decisiones, ningún estado es muy ágil para decidir. Tampoco yo creo, y esto es una opinión muy personal y me hago cargo de eso, que sean los proyectos más rentables cuando se dirigen a un gobierno, digamos, a un Estado como cliente, porque creo que eso tiene siempre una limitante, ¿sí? O un condicionante que tiene que ver con las personas. Y en Argentina la política y los gobernantes son como bastante volátiles y genera muchísima incertidumbre. Esa es una opinión personal. Sin embargo, aún así, hemos visto a lo largo de los últimos, no sé, 5 años, cada vez más propuestas de tech, ¿no? De educación a través de una plataforma digital que son completamente reconocidas, que han levantado capital emprendedor a lo largo del mundo, que les ha ido muy bien, pero que también muchas de ellas les ha tocado pivotar. ¿Sí? Les ha tocado cambiar la lógica inicial de lo que pensaban que tenían que hacer o del problema que reconocían. Hay una experiencia que está mapeada en un podcast, no me acuerdo el nombre, después te la voy a buscar, y cuenta un poco esta historia, ¿no? En lo difícil que era en Colombia, que no está tan lejos de lo que es Argentina, meterse en la educación formal. Y terminaron mutando hacia la educación informal y a que sus hijos creo que aprendan robótica y programación estando en el nivel inicial
sin necesidad de que eso sea parte de la oferta educativa en las escuelas, por ejemplo. Claro, sí, 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 justamente viene por ahí lo que comentás, o también pensaba en si se integra como parte de un proyecto y de un emprendimiento, en la generación de espacios como espacios maker. Sí, y ahí hay todo un movimiento de fondos necesarios para generar el espacio, cierta publicidad, se pueden tener modelos de suscripción, así como hay algunos proyectos en Buenos Aires, por ejemplo, que es educación informal, no está dentro de la currícula de la educación formal, pero que son complementarios y que mantienen como también, o por lo menos esta dinámica vinculada a lo que estoy preguntando ahora. Eh, Así que bueno, Ahí, nada, con lo que comentás, sí, dentro de la educación formal me parece que justamente es bastante, como vos lo decís, es bastante complicado. sí, es complejo, tiene sus desafíos. A lo mejor justo mañana tenés un contacto dentro del Ministerio de Educación que te dice, sí, probemos y tenés suerte y montás una empresa global, digamos, a partir de eso. No lo sé, nunca se termina de saber. Pero sí miraría qué ofertas tienen más o menos la lógica que estás pensando, que estén dentro de la currícula oficial o que estén por fuera y cómo llegaron ahí. Siempre es importante conocer esas historias, ¿no? Si eran la propuesta inicial o si tuvieron que cambiar esa propuesta, si terminaron en esa por una cuestión de, bueno, probamos y vimos que era rentable por acá, si alguien les allanó el camino, ¿sí? En esto también hay muchos condicionantes, no solamente la cuestión regulatoria de a quién le corresponde y demás, sino también, ojo, que los papás también son grandes influencers de ese proceso de decisión, ¿no? Yo creo que la mayoría de los padres, digo la mayoría porque habrá alguno, pero la mayoría de los padres están comprometidos con la educación de sus hijos y con saber qué es lo que sucede, ¿sí? Eh, no sé, digo, de repente si le van a enseñar robótica, capaz está bien. Ahora si me decís, y bueno, no, vamos a hacer teatro, inteligencia emocional, y yo en un rol de madre me preguntaría si están capacitados para eso, si están pensando en la vulnerabilidad del niño. Digo, dependiendo de las situaciones, a los padres les preocupa una cosa u otra. ¿No? Como que el contexto de educación tiene varios elementos para decidir y en esa propuesta de valor que estés pensando, tenés que pensar lógicamente en los usuarios, niños, jóvenes, estudiantes, lo que sea, pero no podés olvidarte, más allá del contexto que te limite, de quién está a cargo de tomar la decisión o cuántos hay en el proceso de decisión, sino también cómo reaccionarían los padres. ¿Serían influenciadores de ese proceso de decisión o serían detractores? ¿No? Esto es como el caso de el análisis de los modelos de negocios que van justamente dirigidos a empresas, ¿sí? En un mercado business to business, se conoce, o mercado de los negocios, donde tenemos que analizar quiénes hacen parte de la decisión de compra, ¿sí? Dentro de la empresa, por ejemplo. Y ahí vamos a tener el tipo que define presupuesto, el tipo que define la compra por lo que está viendo, qué sé yo, puede ser el gerente de producción si le quiero vender una máquina. El tipo que se encarga de las compras de maquinaria dentro de la organización. Y a lo mejor es una organización que es súper centralizada en cuanto a su autoridad y en cuanto a su decisión. Y entonces la última palabra siempre la tiene el director o el CEO o el gerente general. Y entonces mira cuánta gente llama a pie para que tomen la decisión de comprarte o no comprarte. ¿Sí? Con la educación pasa un poco lo mismo. Aunque los padres no tengan el proceso de decisión en sus manos, son grandes influenciadores o detractores de ese proceso de decisión. Digo, en Santa Fe salió hace unos días la noticia de que por el precio de las cuotas de las escuelas estaban marchando los padres frente a la escuela y estaban haciendo un reclamo. Digo, es súper importante para los padres la educación de sus hijos. Entonces pueden reaccionar de forma reactiva o de forma positiva hacia eso y pueden ser también un condicionante de tu propuesta.
Sí, sí, entiendo. En algo concreto a lo que veníamos hablando, en un caso así, hablando de las entrevistas, ¿por dónde encararías a entrevistar? En principio, ¿escuelas o padres? Escuelas docentes probablemente, porque están en el medio. Interactúan Claro, todos los días con los niños, pero seguro una vez al mes o cada 2 meses tienen una reunión de padres, tienen reuniones con los directores. exactamente, ahí va, ahí va. Bien, interesante, está bueno, me gusta. Te pueden contar en una entrevista los dos perfiles y podés dividir esa entrevista a los docentes en dos perfiles, ¿no? Primero pregunto sobre los niños, después pregunto sobre los padres y hasta, no sé, puedo preguntar sobre la estructura de la educación que desconozca o cómo se Claro, implementan cambios en la currícula, quién los define, quién los exactamente, promueve. exactamente, por ahí. Está bueno, me gusta la idea. Buenísimo, gracias. Bueno. Por último, con esto cierro, el último cuadrante del modelo de negocios tiene que ver con la estructura de costos. Y acá, sin ánimo de asustar a nadie, en realidad cuando diseñamos el modelo de negocios, lo que hacemos es mapear todos los costos que vamos a tener en agenda, ¿sí? Y estos costos van a estar dados por actividades y recursos claves, ¿sí? Fundamentalmente. En el modelo de negocios es una suerte de suma, de listado de costos, ¿sí? No es un cálculo. Ahora, ese cálculo, esa planilla de costos o de proyección de flujos, tiene que estar, es parte del proyecto y es parte de un proyecto serio, ¿sí? Donde yo planifico, donde estructuro actividades, donde presupuesto actividades a costo, donde proyecto vender, ¿sí? Aunque no sé con certeza si eso va a suceder de la manera en la que yo me lo estoy planteando como emprendedor, ¿sí? Pero necesito tener un plan de actividades para llevar adelante. Y ese plan de actividades no está mapeado en el modelo de negocios, pero es complementario. Sí, para esos proyectos por ahí que tienen una mirada mucho más global o que tienen una mirada específica, por ejemplo, sobre alguna industria en particular, tienen los espacios de incubadoras, los programas que van dirigidos hacia emprendedores, centros de emprendedores que los acompañan, justamente para ordenarlos en ese proceso que muchas veces cuesta para quienes no vienen por ahí de las ciencias económicas, ¿no? Y no tienen ni idea por dónde empezar y cómo profesionalizarse en la gestión de ese emprendimiento. ¿Sí? Bueno, un poquito más o menos hasta acá era lo que tenía previsto para ustedes. Me gustaría ahora sí dejarles un espacio de consultas y que me cuenten por ahí qué cosas le quedaron ahí muy en el tintero y no terminaron de bajar a su propia idea. O en qué cosas se imaginan que pueden tener, no sé, mayores dudas cuando se sienten a diseñar ese modelo de negocio. Yo tenía una consulta. En el caso de intentar, así como sea, divulgar el proyecto o acercar a posibles clientes barra usuarios eh, este, este servicio o producto ofertado, ¿se podría utilizar este mismo mecanismo de decir la educación y siempre y cuando aporte algo a la educación? ¿O es algo como muy riesgoso y costoso, como para decir, propongo llevarlo a la educación para poder divulgar, como poder divulgar, o sea, la comercialización de ese mismo objeto? A ver si entiendo, ¿tenés miedo de exponerlo? ¿De No, que de que te lo roben? No terminé de entender la pregunta, perdón. no. Sería como si se podría usar la educación para incentivar el consumo de algún tipo de mercado. Sí, vos podés incentivar. Lo que pasa es que si vos lo que buscas es mover de un comportamiento o de un canal o de un tipo de compra a segmentos de clientes que no están allí, a lo mejor lo lográs, pero seguro vas a necesitar un montón de dinero para moverlos. ¿Sí? Yo lo que creo es que el discurso tiene que estar súper construido en función del segmento al cual le vas a hablar. Y tenés Ok. que tener certeza a qué segmento le vas a hablar. ¿Sí? Puede que la solución no sea la mejor y tengas que adaptarla en el medio de tu proceso de validación o en la salida a mercado.
¿sí? Porque no hay formas de gestionar ese riesgo de que la solución haga pleno encaje con el problema, ¿sí? Les ha pasado a un montón de empresas a lo largo de la historia en los negocios, ¿no? Pero sí es importante construir un mensaje que justamente le genere empatía, le genere cercanía a ese cliente al cual le estás construyendo. Digo, si vos le hablas a personas que, no sé, han montado su emprendimiento, pero que nunca han estudiado nada, ni relativo a las ingenierías, ni relativo a los negocios, ni no están vinculados a la tecnología, no sé si la educación sería algo que los movilice. Entonces, por eso digo, es importante entender a quién le estoy hablando, porque mi segmento de clientes tiene que ser mi audiencia. Entonces, yo genero contenido, genero discurso, genero publicidad o estrategias de comunicación hacia ellos, ¿sí? Y les tiene que sonar familiar, los tiene que identificar, ¿sí? Tiene que haber una cuestión, un vínculo emocional con lo que estoy diciendo hacia ese segmento, ¿sí? Ok, claro, entonces no tomarlo como primera opción, sino bueno, pero posiblemente en un futuro donde ya haya un colchón económico de la misma empresa, sí optar por ese tipo de educación. O sea, como Mira, idea de poder ampliar eh, mayormente el mercado, ¿no? te doy otra recomendación para que no te encasilles en una u otra porque, insisto, no conozco en profundidad el proyecto. Googlea en mapa de empatía, que es una herramienta complementaria Ajá, a la estrategia de diseño de propuesta de valor, donde aparte de mapear el perfil del cliente, lo que haces es trabajar sobre una persona que te imaginas que te puede llegar a comprar. ¿Sí? Eso mapea qué intereses, qué gustos tiene esa persona, ¿sí? Y justamente trabajar sobre un mapa de empatía te puede dar herramientas sobre esos gustos o intereses que te estás imaginando y en función de eso construir el mensaje comunicacional o el storytelling, ¿sí? Que lleve a comunicar esa propuesta de valor. ok, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta o devolución o comentario? Sos una genia. Gracias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Brenchu, como siempre. Sí, sí. Listo, bueno. Muchísimas gracias por toda la data. Por ahí yo me copo con los ejemplos, pero creo que después es más fácil anclarse en un ejemplo que anclarse en el contenido que les puedo dar en una hora y media o dos, ¿no? De todas maneras, si ustedes googlean estas metodologías que de acá van a encontrar un montón de material, van a encontrar opciones. También muchas veces les recomiendo dos cosas. Primero, entender que cuando diseñamos un modelo de negocios es una metodología, ¿sí? Pero desconocemos al cliente. Entonces, eso nos puede cambiar la ecuación al interactuar con el cliente. ¿Sí? Son dinámicas, son herramientas que pueden ir mutando, ¿sí? Que van a ir mutando a medida que yo consigo información sobre lo que quiero hacer, o sobre los clientes, o sobre el contexto del problema. ¿Sí? Y también es importante que para crear, digamos, estas soluciones, muchas veces tenemos que desarrollar un montón de habilidades, ¿sí? Y parte de desarrollar esas habilidades tiene que ver con ser permeables y tratar de entender desde la humildad que por ahí no sabemos todo, ¿sí? Pero ser inteligentes en rodearse de gente que los pueda ayudar a resolver estos temas, que tengan información de negocio, información de tecnología, información del segmento de mercado, que trabajen en estos canales a los cuales yo quiero apuntar, ¿sí? O que hayan pasado por una industria similar, por la industria a la que me dirijo, o hayan trabajado en la parte, no sé, de distribución de algo que se vende a la par de lo que yo lo vendería. Bueno, todo eso es información para ustedes, ¿sí? Y es válido también poder aprender de esas personas que de alguna u otra manera tienen una expertise que nos puede ser de utilidad. Por otro lado, también trabajar las ideas en equipo, ¿sí? Un modelo de negocio es muy difícil de hacer solo. Y no digo que esté mal, digo que más cabezas, más ideas, ¿no? Y en un momento inicial hay que plantear todo sobre la mesa,
¿sí? Y después empezar a cortar y empezar a elegir qué estrategias tomamos, ¿sí? Así que bueno, espero que ese proceso les sea lo más sencillo posible y lo más divertido por sobre todo. Tengo dos consultas más y ya con Bueno, esto decime. te dejo. La primera, sí, bueno, como decías, esto del trabajo en equipo, bueno, mi equipo no está presente, pero bueno, pensaba comunicarle toda la información. Si nos puedes facilitar el PDF o Power, no sé bien qué era. Eh, Está, David está en el entorno listo. y Bueno, vamos a cargar gracias. ahora la charla, o sea que va a estar todo en el entorno. Dale, buenísimo. Genial. Eso por un lado. Y ay, ahora se me fue la otra. Ya va a venir, ya va a venir. Bueno, eh, de última les pregunto a las chicas y que se comuniquen con vos. Cosas que pasan. Sí, sí, se me borró, se me borró. A esta altura del año nos sucede a varios ya. Bueno, gente, si no hay más consultas, Ya me les acordé. agradezco. Bueno, Con gracias respecto, Brenda. con respecto a, dijiste en un momento esto de asociar como distintos emprendimientos Sí, y hablaste de una metodología. Quería sí. consultarte cuál era el nombre de la metodología, si existe como para ver los pasos a seguir, etcétera. No, no es una metodología, lo que les nombré es una estrategia que se llama Ah, Joint Venture, ahí se las escribo, la pueden googlear, es parte de una estrategia, si se Ah, quiere, te la estaba corporativa, por escribir, ya está. genial. ¿sí? Donde unimos talento, recursos, ¿sí? Unos somos buenos en una cosa y otros somos buenos en otra y ponemos a disposición esas dos cosas para ser mejores en el mercado, tener más rentabilidad, ¿sí? Claro. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, que, bueno, estamos con iniciando un proyecto y por otro lado yo tengo otro proyecto iniciado en el cual ya estamos eh, vendiendo un insumo que es como esencial para el uso del producto que queremos generar. Y bueno, como que esa idea de vincularlos, que uno adquiera el insumo del otro y que este otro emprendimiento le pueda aportar algo al número uno. Eso. Bueno, Eh, ahí andás seguro de qué le vas a decir que va a ganar si se une a vos trabajando en conjunto. Tenés que ok. encontrar eso, digamos. ¿Qué está dentro de sus intereses que le gustaría cubrir a través de la vinculación con vos? Sí, estoy como líder en ambos, así que es como que la decisión está en mí, pero bueno, es a charlarlo con ambos equipos y, y ver qué decisiones toman, ¿no? Dentro del equipo. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, éxitos. Igualmente. Dale, muchas gracias, Brenda. Bueno, chicos, un placer. Gracias por su tiempo, por quedarse. Gracias a vos. Gracias Gracias, Brenda. Romy. Nos vemos. Chao, Chao, nos vemos. nos Chao, chao. vemos. Chao, chao. Gracias, Romy. Chao, chao.